A partir de la segunda mitad del siglo XX, surge la época conocida como la violencia en Colombia. Cansado de los atropellos por parte de la policía de la época, llamados los chulavitas, y las inconformidades del gobierno nacional, cientos de campesinos llaneros decidieron armar grupos en familias a lo que le llamaron la revolución. Fue desde 1948, con la muerte del caudillo liberal y candidato a la República Jorge Eliezer Gaitán, hasta mediados de los años 57, cuando fueron asesinados los comandantes guerrilleros que habían entregado sus armas años atrás, especialmente en 1953, cuando empezaba su mandato como presidente Gustavo Rojas Pinilla. Fue una guerra sangrienta entre partidos liberales y conservadores, dejando como consecuencia migraciones forzadas y miles de víctimas mortales. Así como algunos periodistas han querido oír versiones de personas que tuvieron que ver con la guerra, sobre todo en el departamento del Casanare, hoy también en Villavicencio encontramos unos personajes que nos contarán cómo se vivió aquella época sangrienta. Y así es como llegamos acá a la Fundación Semillas de mi Tierra, donde se encuentran memorias de estos personajes que nos contarán un poco acerca de los años 40 y 50 acá en los Llanos Orientales. Y hablando con estos abuelitos, hemos encontrado unas anécdotas, unos datos muy importantes, acontecimientos que ellos aún conservan en sus memorias de lo que fue la guerra a mediados del siglo XX. A continuación vamos a hablar con los siguientes personajes. Buenas tardes, regálame su nombre, por favor. El nombre mío es Antonio González. Don Antonio, muchas gracias por recibirnos acá en la Fundación y por colaborarnos con unas preguntitas muy sencillas que le vamos a hacer. Don Antonio, cuénteme, ¿cómo vivió usted esa época de lo que fue los años 40, los años 50? ¿Dónde se encontraba usted? ¿En qué era su profesión? Cuéntenos algo de lo que vivió, alguna experiencia de esos viejos tiempos. Pues yo nací en 1946. En 1955 nos decía mi papá que había habido una violencia en 1948 cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que se formó una violencia entre conservadores y liberales, el cual cuando yo me acuerdo de que la gente llegaba vestida de policía a la casa, entonces nosotros del miedo nos teníamos que coger el monte otra vez, mejor dicho, salir de la casa e irnos para el monte porque por el miedo de que nos fueran a matar, porque decían que en ese tiempo la policía andaba por ahí en esas, digamos, matando a los liberales. Entonces nosotros nos tocó escondernos, en esos tiempos escondernos entre los montes por el miedo a que ellos nos hicieran algún atentado contra toda la familia de nosotros. Usted dice que los policías mataban a los liberales, ¿cómo es ese cuento? Los policías decían, los policías venían acabando con los liberales. Y entonces nosotros nos tocaba huir en ese tiempo. Y duró un tiempo así la violencia, hasta cuando en esas firmaron el plebiscito de Frente Nacional, y fue cuando trancó algo la violencia de los dos partidos tradicionales. Ah, ok, muy bueno su dato. Y por acá también nos encontramos con otro personaje que es don José, ¿verdad, José? Entonces también quiero que nos comparta algo de esa experiencia y nos traiga a este momento esos recuerdos que usted aún conserva de esta sangrienta guerra. Bueno, yo le voy a contar, yo soy nacido en el 1936
Mi nacimiento fue en el 30 de octubre de 1936. ¿Y usted viene acá del llano, es de acá del llano o usted viene de otras partes? Estuve en Tigrita, Cundinamarca. Y al mes me bajaron para abajo, para cabeceras de llano, para San Luis de Gaceno, Boyacá. Y allá fue criado. Y allá estábamos cuando la violencia, cuando estábamos en esa situación de que habían matado a Jorge Eliezer Gaitán y entonces el presidente Laureano Gómez echó la octa de acabar el liberalismo para que quedara el solo conservatismo. Y entonces ahí fue donde se formó la guerra porque los liberales también se alzaron. ¿Y ustedes se vieron afectados con esta guerra en algún momento, en alguna circunstancia? Que nos mataron a nuestro padrastro y todo. Y ya eso fuimos sufridos y nos tocaba de noche coger la montaña y a escondernos. Pero no por el miedo, porque ya por última los de allá para acá de Casanare, ya toda esa gente se pusieron bravos por lo que los iban a acabar, que eran liberales. Y don José, ¿alguno de algún miembro de su familia tuvo parte o perteneció a alguno de estos grupos armados? No, de nuestra familia no entró en ese, entramos pero a combatir con esa gente. Sí, yo tenía pues como 17 años cuando eso, y ya me tocaba llevar el fusil a la espalda, a patrullar con 200 tiros. Ah, exactamente. O sea que usted hizo parte de esos grupos guerrilleros que se crearon en el llano. ¿Y con qué? Ah, estuvo con el ejército. Usted estuvo con el ejército. ¿Y usted dónde iba con el ejército? ¿Y en esos tiempos recuerda algún comandante o alguien que estuviera a cargo de estos grupos guerrilleros? Por ejemplo, como el cabo Aljuri, el otro no me recuerdo, pero había uno que lo llamaban el cabo Aljuri. El otro no me recuerdo, eso habían hartos grupos de esa gente que tenían ya personajes para pelear con los conservadores. Muchas gracias, don José, por su amable atención. Dios lo bendiga. Y en estos momentos me encuentro con don Eduardo Jiménez, quien nos va a contar un poco más acerca de esta época. Don Eduardo, cuéntenos usted de dónde viene. De Silvania, Cundinamarca. Hace 9 años estoy aquí. Acá en Villavicencio. ¿Qué edad tiene? 77 años. ¿Nos puede contar un poco acerca de la guerra que se vivió en esa época? Pues sí, lo que me acuerdo, entre los años 50, más o menos, entre los años 50 a 60, me acuerdo que había mucha violencia. En esa época era donde el gobierno que había en ese entonces había levantado una policía que la llamaban la Chulavita. Esa Chulavita perseguía a los liberales para matarlos. Llegaban a los ranchos, a las casas y quemaban las casas, violaban a las mujeres y hacían de todo. Y entonces fue la causa que de pronto se fueron levantando los grupitos de los campesinos, los que eran los liberales, a defenderse de los conservadores, porque los conservadores llegaban y se unían con la Chulavita a hacer y deshacer con los pobres cachiporros que decían en eso. Y entonces se fueron levantando los grupitos de autodefensa, se decía en ese entonces. Unos grupitos que prestábamos vigilancia, porque yo estaba de 14, 15 años en ese entonces, y me tocaba ir por allá a acompañar a un hermano mayor que hacía parte en la vaina. Porque como no se sabía a qué hora o a qué momento venían la Chulavita, la policía, la Chulavita, subían a matar a los cachiporros, entonces ponía puesticos de vigilancia para poder protegerse y en caso de que vieran venir el enemigo, pues entonces comunicar a hacer escándalo para que la gente se pusiera en forma para favorecer la vida. De ahí
Entonces fue que fueron apareciendo los grupitos de la guerrilla. De obligado el pueblo, parece que de obligado el pueblo le tocó organizarse y fue donde principiaron los grupos guerrilleros. Lo que yo me puedo acordar. Porque de ahí entonces venían de, por ejemplo, estaba yo en Silvania y venían de Biotá a capacitar a la gente a este lado para que se defendieran, ¿no? Yo como un pipiolito que estaba allí, pero yo me acuerdo de eso, ¿no? No sé qué más. Entonces, con lo que nos contaba anteriormente, ¿usted o su familia se vio afectado con esa época de la guerra? Pues de mi familia, las patas creo que nos ayudaron. Y no hubo muertos de parte de familia de nosotros, que yo me acuerde. ¿Usted conoció a Guadalupe Salcedo o que hubiera sabido algo de... Bueno, de eso, pues como yo no estaba todavía aquí en los terrenos donde ellos obraban, pero sí oía decir de lo que eran ellos que mandaban su grupo en defensa, cuando eso se decía en defensa del pueblo, porque las guerrillas se levantaron, era el brazo armado del Partido Comunista, según se dice, pero ellos traían una doctrina con especialidad, era de hacer un triunfo, de hacer una revolución sin dar un tiro, sin violencia. Pero pues posiblemente ahora como que se desbarataron y ya no es que sin violencia, sino todo es con violencia. Cuando eso pedían una colaboración de la gente del campo, y era pidiendo una colaboración, que les ayudaran, que les aportaran con algo, y la gente aportaba. Ahora me parece que no es que llegan y piden, sino que dan órdenes. Llegan los grupos y dan esas órdenes. Tiene que dar tanto. Y si no pierdas y aquí, pierde la región o pierde la vida. Entonces, pues eso es lo que yo me he dado cuenta pues en la trayectoria de que vamos. Bueno, entonces nos contabas cómo ha pasado en el transcurso del tiempo, cómo ha cambiado los procesos de paz ahorita. Entonces, ¿qué es lo que usted en esos momentos espera de la nación? ¿Un cambio? ¿Qué espera del país o de la nación? Pues todo mundo quisiéramos la paz, pero está muy en duda, es la verdad, a mi concepto. Claro, en mi vida personal yo sé cómo es la paz. La paz viene directamente de dentro del corazón de cada persona. Proponerse en ser pasivo con sus semejantes, en ser pasivo con uno mismo, no dar lugar a malos pensamientos, a malas obras, a reacciones que muchas veces se vienen. Entonces ahí estamos produciendo paz, ¿sí? Pero si nosotros nos dejamos gobernar de la mente violenta, pues entonces no vamos a tener paz. ¿Y cómo se consigue la paz? Si no viene directamente del corazón, no creo en la paz. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración, don Eduardo.